continuamos. Ahora tenemos el momento estelar con nosotros, un hombre que ya ustedes lo conocen, licenciado Juan José García, quien es abogado de migración, pero además es abogado, abarca otras ramas, internacional y todo eso. En el día de hoy vamos a abordar diferentes temas, sobre todo la reforma constitucional y otros temas jurídicos actuales. Licenciado, un placer tenerlo con nosotros aquí. Muy buenas tardes a todos los amables televidentes. Para mí es un verdadero placer estar aquí, Rubén, personalmente o presencialmente, ya que habíamos estado también de otra manera, pero para mí, para abordar cualquier tema, pues estamos ante tu presencia para responder las preguntas. Bien, señor director, pónganos el teléfono ahí en pantalla, el de aquí del canal, para que si alguien tiene una pregunta de migración, pueda hacerla. Bien, la reforma constitucional, o sea, que tanto se ha hablado, ¿qué trae? ¿Tiene fines políticos? ¿Es algo necesario? ¿Es muy poco lo que se quiere hacer? ¿O se podría aprovechar para hacer una modificación profunda a la Constitución? En fin, explíquenos todo ese asunto. Muy bien, Rubén. Para una reforma constitucional, realmente lo que se hace es que se cumple con el voto, la formalidad bajo la cual se está convocando, se convoca a esa reforma. En este caso, la reforma está basada en la solución ya de la nueva instalación de las nuevas cámaras legislativas, que le da las condiciones al gobierno. Entendemos que no es prácticamente una reforma, sino una mini reforma, porque lo que se busca es únicamente algunos aspectos muy específicos para reformar. Pero, ¿qué pasa? Que se está dejando de lado una serie de cosas que están en nuestro sistema político, que deben de ser arreglados o reformados, porque ¿qué sucede? Que generalmente en la República Dominicana los gobiernos de turno han tratado de introducir reformas para ver realmente en qué obtienen beneficios para sus objetivos, ¿verdad? Lo cual ellos quieren implementar, pero ahora mismo esto viene siendo una mini reforma. O sea que no se va a hacer una reforma profunda, o sea, una reforma que pueda servir a la sociedad. Se podría decir tal vez que es una reforma más bien para acomodar intereses. Sí, bueno, diríamos que realmente los puntos que se han propuesto son puntos que son importantes, cabe señalar, pero no tienen realmente el grado de apertura o la altura de la modificación, porque cuando se hizo en el 2010 se convocaron sectores para los distintos diálogos y se propusieron cantidad de puntos, pero únicamente se recogieron algunos aspectos para modificar. Realmente no se contemplaron muchos de los puntos que se discutieron, no se introdujeron o no se aprobaron. Sin embargo, se hizo también bajo un esquema de los objetivos del gobierno de turno, es decir, bajo los intereses evidentemente del gobierno de turno. Sí, yo entiendo que la Constitución de 2010 se convocó a toda la sociedad, pero fue una Constitución más bien con fines políticos, o sea, no se hizo una verdadera reforma, o sea, donde aspectos fundamentales no se recogieron ahí. Sí, porque fíjate que tenemos, por ejemplo, lo que es la ingeniería del Estado como tal, cómo funciona
en nuestro sistema político a veces hay un híbrido de un sistema o de otro. Entonces aquí hay muchísimos aspectos que se pueden modificar, se pueden, diríamos, arreglar, porque hay una serie de problemáticas, por ejemplo, no solamente en el orden de tipo judicial, sino también en el orden del tren administrativo del Estado en relación a los controles para el aspecto de las finanzas públicas. Se pueden establecer una serie de cosas que generalmente están pendientes, pero que no se han realmente introducido o aprobado. Y el aspecto que se quiere aprobar sobre la modificación del Consejo de la Magistratura para darle la función de designación del Procurador General, me parece bien, pero debería de, en cierta forma, modificarse también el mismo Consejo de la Magistratura. Debería también de modificarse una serie de aspectos, no solamente la matrícula de la Cámara de Diputados, sino también hay una serie de aspectos que entendemos, por ejemplo, fijar un tope de mayor cantidad de habitantes por diputado, ¿verdad? Reasignar una serie de funciones que tenemos en los distintos estamentos administrativos. O sea que realmente no es una reforma que abarque y tiene el riesgo de que también, por supuesto, se introduzca por debajo de la mesa alguna modificación de algunos sectores que le interese. A veces sucede eso realmente, pero esperamos que en este caso no sea así. El Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, el Estado ya hoy dijo el consultor jurídico que eso iba a ser excluido. O sea, en la reforma, o sea, que yo entiendo que eso sería, no sé, tal vez un revés. Sí, pero únicamente el aspecto de la designación del Procurador General, tanto el Procurador General Administrativo como en este caso, Procurador General, entendemos que la designación se le quitaría al presidente de la República. Y va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura que va a designar al procurador. Entiendo que sí, que es importante esa reforma, yo lo veo positivo. Fijar, por ejemplo, un límite de 4 años al Procurador General para que sea, de cierta forma, por periodo, inamovible, pero se debe de dar las condiciones para que sea escogido realmente de una manera más amplia, porque no únicamente el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura representa sectores importantes, cierto, pero debe de darse apertura a otros sectores también para que puedan evaluar y proponer soluciones para el cargo de Procurador General. Y también la misma los tópicos de los aspectos específicos de las funciones del Ministerio Público también debería de replantearse, pero esto no es una reforma, como yo digo, es una mini reforma. ¿Por qué Leonel Fernández le tiene tanto miedo a esa reforma? Dice que no, que eso de 2010 está bien, que no tienen que modificar nada, que eso es una pérdida de tiempo. O sea, bueno, hay dos aspectos fundamentales. Uno es que entiendo que ese grupo hizo una reforma que era en su medida, ¿verdad?, para beneficio en cierta forma, no se puede quitar. Y también el miedo a introducir la modificación de la reelección que favorezca a candidatos o a personas que han estado cerradas o se lo colocó un candado. Entonces existe ese temor, por supuesto, y todo está permitido, porque si es una reforma, pues la reforma se puede. ¿Cómo qué podría ser? ¿Qué aspectos se podría introducir que perjudique a Leonel Fernández, por ejemplo? Por ejemplo, el aspecto de eliminar el nunca jamás de los candidatos,
Un ejemplo, en este caso el expresidente anterior Medina podría dar paso, exactamente, ese es un aspecto, y también podría, no como estaba antes, que se prohibía por un periodo la reelección, o sea, se permitía un solo periodo, pero también podría, bajo ciertas condiciones, permitirse por un periodo adicional, ¿verdad? Lo cual entendemos, que hay una serie de, por supuesto, de riesgos para el grupo, pero pienso que no es conveniente tenerle miedo realmente a una reforma, porque en los términos que está planteado, el presidente de la República actual no creo que sea esa la intención, ¿verdad? ¿Pero es necesaria la reforma? Bueno, yo diría que la reforma del Estado es muy conveniente. Aquí hay tópicos o aspectos fundamentales del país que deben de ser actualizados y modificados. La misma justicia, el tren administrativo del Estado, el manejo, muchas veces inadecuado, inoperante, y también tenemos el aspecto de migración, que es fundamental también. Bien, bueno, si alguno de nuestros televidentes tiene alguna pregunta de migración, ahí están los números en pantalla, 829-582-9000. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario de migración, de cualquier tema jurídico? No hay problema. El abogado de migración, Juan José García, es un abogado completo, lo puede hacer de lo que sea. Bien, entonces, pero yo entiendo que el presidente querrá conseguir un consenso, pero realmente tiene la mayoría del Congreso, no sé por qué. Sí, lo que pasa es, Rubén, que para los aspectos que alcanza ese nivel de reforma, que es una reforma del Estado, no se debe de simplemente abocarse al motivo de que tiene una mayoría congresional, sino que también debe de recabarse la aprobación, el consenso de los demás sectores del país, porque tú tienes sectores políticos, pero tienes sectores de otro tipo, sociales, económicos, religiosos, tú tienes que incluirlo, por supuesto. Bien, bueno, entonces en términos de migratorio, no sé si se nos quedó algo de eso que usted quiera abordar. Realmente en el ámbito de la migración de Estados Unidos tenemos la situación de que persiste, por ejemplo, las peticiones que se hacen para visas de inmigrante se están agilizando, se están desarrollando de manera, diríamos, bastante más ágil, pero en el caso de las visas de no inmigrante tenemos la situación de que todavía persiste el aspecto de la tardanza en las citas. Eso ha perjudicado realmente de manera significativa a las personas que asisten al consulado para buscar las solicitudes de visa o las citas en este caso. Y hay una serie de aspectos fundamentales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ahora hay unas elecciones y se plantean los temas también de migración, quedan pendientes también reformas fundamentales al sistema de migración de Estados Unidos, pero para eso hay que esperar realmente el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los planteamientos que está haciendo el candidato del Partido Republicano, que son bastante fuertes en relación a la migración, que de materializarse pues implicaría cambios fundamentales, porque el gobierno que está todavía actualmente en Estados Unidos ha flexibilizado en muchísimos aspectos la problemática, por ejemplo, de la nueva presidente de México. Uno de sus aspectos fundamentales es la migración,
Y en el ámbito local tenemos que República Dominicana todavía vive una especie como de España boba en relación a la migración del vecino país. Es decir, aquí no tenemos un conocimiento cabal ni exacto de las implicaciones que lo que significa la migración, en este caso del vecino país, lo cual es muy lamentable porque el mismo gobierno ha vivido de espalda a esa situación, y hay sectores también del país que se niegan a aceptar esa realidad, pero el día que despertemos va a ser demasiado tarde, lamentable. Yo veo que aquí hay un problema, que los inmigrantes no tienen, aquí no hay o sea, hay muchos empleos que no lo pueden hacer los dominicanos, no, o sea, no lo hacen los dominicanos, por ejemplo, los trabajos agrícolas, los trabajos de la construcción, o sea, que la migración, en cierto sentido, es necesaria, aunque aquí veo que no está regularizado, como que se han vendido mucha visa a cualquiera. Hay todo un desorden en ese aspecto, porque no está bien regularizado. ¿Qué usted Fíjate qué sucede, que en la migración siempre lo que viene de un lugar de menos posibilidades económicas, emigran por necesidades económicas, generalmente se colocan en los puestos de trabajo que no son tocados por la población local. Eso es algo completamente lógico, pero lo que ocurre es que si existe una migración completamente desordenada, de una manera que lo que hace es que trastorna realmente los elementos fundamentales, y esto crea un problema fundamental, no solamente de tipo económico, porque ya está incidiendo o está incidiendo en la economía, pero también si tú no estableces un marco regulatorio adecuado de la migración, como no lo hay realmente, tú te pones a una serie de problemas con la migración, porque si viene, un ejemplo, el trabajador o el que viene a colocarse en puesto de trabajo, no significa que tú tienes que traer a su familia completa, ¿verdad? Y si lo vienes a traer, lo puedes traer de manera temporal, y eso tú lo puedes aceptar, pero no puedes aceptar que vengan con él una cantidad de personas que no se tiene control ni información de quiénes son, ni a qué se dedican, ni qué hacen, y que aparte de eso, el aparato de seguridad del Estado no tiene un control adecuado tampoco del background o la información precisa sobre ese inmigrante. Aquí la mayoría de esos inmigrantes no tienen ni siquiera un registro, ni siquiera información de quiénes son, de dónde proceden, de cuáles son sus antecedentes, nada, absolutamente nada. Y están aquí como dicen, a la buena de Dios. Es decir, estamos en un país que, como decía en la aldea de Macondo, de Gabriel García Márquez, realmente todo puede suceder y nada también sucede. Bueno, aquí vemos que la situación es bien difícil, porque solamente nosotros nos divide no es ni siquiera río, un arroyo, una cañada, y de aquel lado hay una cantidad de gente hambrienta, con necesidad de trabajo, con un estado fallido. ¿Cómo se podría frenar esa migración? O sea, ¿qué tipo de política se podría implementar? De ponerle, qué sé yo, multas a los empresarios que contraten mano de obra barata, porque hay un problema con los mismos hospitales. Nosotros nos quejamos porque las parturientas haitianas, por ejemplo, son una mayoría aquí. De cada 10 hay 8 haitianas, y tienen
una cantidad de hijos también, o sea, no tienen dos como los dominicanos ni uno, sino que tienen 7 y 8. Entonces, ¿cómo se podría resolver ese problema cuando tenemos una frontera muy frágil, con militares muy genuflexos, vamos a decir, ante el poder económico, corrupto, vamos a llamarlo de una manera por su nombre, que se dejan entrar? O sea, ¿qué tipo de política se podría hacer? ¿Crear zonas de amortiguamiento? ¿Qué podríamos hacer? A mí me parece que de lo que se trata no es sencillamente de provocar un marco de, vamos a decir, de desamparo, de desasosiego, de medida drástica o demasiado irracional para imponer un orden a la fuerza. No se trata de eso, porque tú tienes que tomar en cuenta los aspectos humanos, los aspectos de cumplimiento del derecho internacional también, pero tú no puedes hacerlo de la forma como se está abordando ahora, porque aquí se dejan que sucedan los acontecimientos y después que suceden el gobierno sale, si acaso sale, a defender lo que sucedió o lo que hizo. Muchas veces ocurre después que los hechos han ocurrido. Entonces tú tienes que enfocarte en asuntos migratorios con relación a varios aspectos. Uno de ellos es, como le decíamos, el ordenamiento. Tú tienes que establecer cuáles son tus prioridades, quiénes te interesan que puedan venir de fuera del país y a qué se van a dedicar, en qué sectores económicos tú lo puedes colocar y quiénes pueden acompañarlo, ¿verdad? Tú no puedes tener una población extranjera conviviendo en la República Dominicana de manera irracional, desordenada, demandando servicios públicos, ¿verdad? Lo cual es irracional. Aparte de eso, tenemos aspectos culturales, de idiosincrasia, de historia, que son elementos esenciales que hay que diferenciar. También está el aspecto sanitario. El aspecto sanitario tú tienes que enfocarlo en disponer cuáles son los lugares de los cuales se pueden prestar esa ayuda y esos servicios, no en cualquier parte del país. No es posible que usted va a un hospital en la frontera y esté lleno de ciudadanos haitianos, pero también va a un lugar de una gran ciudad y también sucede situaciones similares. Entonces debe delimitarse en cuáles lugares específicos, porque ocurre el tráfico y el negocio de los que trafican con seres humanos, que es un negocio de migrantes, ¿verdad?, que los llevan a los lugares y le cobran dinero para eso. Y también es una falta grave, irresponsabilidad absoluta del Estado Dominicano permitir que los personeros de la Dirección de Migración o de las Fuerzas Armadas o de quien sea cometan abuso en contra de los inmigrantes, le cobren dinero, lo apresen y después le cobran dinero para soltarlo. Eso es un abuso incalificable. Entonces el Estado Dominicano es responsable, el presidente de la República es responsable de lo que está sucediendo ahí. Mire, migración, Fuerzas Armadas, los que están cuidando la frontera. Las Fuerzas Armadas, ¿para qué están en la frontera? Las Fuerzas Armadas no es para cuidar el Estado. ¿Por qué las Fuerzas Armadas dejan entrar a los ilegales? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas? No es para cuidar el Estado, no es para preservar la nacionalidad, el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién está fallando? ¿Quién es el responsable de esto? Debe de reorganizarse eso. Si hay que darle la frontera a un grupo privado, se le debe de otorgar a un grupo privado que puede constituirse para custodiar la frontera y dejar a las Fuerzas Armadas detrás, porque se te están prostituyendo. Tú me disculpas la expresión. No, esa es la verdad. Esa es la realidad. Entonces, se puede decir que el gobierno de Luis Abinader no tiene una política de migratoria. No, la mayoría de los gobiernos no la
es el laissez-faire, dejar hacer, ¿verdad? Dejar hacer, Únicamente cuando ocurre cualquier problema salen a manejar la imagen. Aquí hay muy buenos, ¿cómo se llama?, asesores en asuntos de política, de imagen, y tratan de ayudar en eso, pero realmente no salen a solucionar. Cuando va cualquier funcionario o instancia, incluso no solamente de ONG extranjera, sino de gobiernos extranjeros, van a la frontera o van a cualquier lugar álgido de asuntos de migración, se dan cuenta del desorden, el desastre, y eso da vergüenza a nivel internacional. Yo he estado en cónclaves internacionales donde la imagen del Estado Dominicano la han barrido por el suelo, la han tirado, y nosotros hemos tratado de ayudar a restablecer esa imagen y defender al Estado Dominicano, pero hay cosas que son... No se puede defender lo indefendible. Que son indefendibles, entonces da vergüenza, realmente. Así es. ¿Se podría crear un mecanismo para multar a través de... Bueno, el Estado, en Estados Unidos se hace así, por ejemplo, el empresario que contrata a un ciudadanos indocumentados, le ponen una multa? ¿Se podría implementar ese mismo mecanismo aquí? Sí, pero fíjate que en las disposiciones del Código de Trabajo está establecido el porcentaje de extranjeros que puede tener una empresa. 80-20. Pero vaya usted a las obras del gobierno, a las obras del Estado Dominicano, y usted va a ver que es al revés. El 80% son extranjeros y el 20% son dominicanos. Entonces el Estado viola sus propias leyes. Claro, pero por supuesto, ¿qué control tiene el Estado de los contratistas? No tiene ese control. Aquí hay, por ejemplo, políticas en asuntos de medioambientales, existen normativas en asuntos, por ejemplo, de ley antiterrorista, antilavado, una serie de aspectos, pero en aspectos normales de control, en esos asuntos no existe. Tampoco, por ejemplo, en el caso del ámbito turístico, que es un sector especial, que debe de protegerse de manera especial. Sin embargo, no existen esos mecanismos y los empresarios muchas veces se hacen de la vista gorda porque a ellos les conviene ese desorden. Así es. Bueno, no tenemos más tiempo, pero usted quiere abordar algún tema ahí, de un minuto más o menos. Gracias, Rubén. Te doy las gracias por haberme permitido comparecer y esperamos realmente que estos aspectos de la problemática del Estado, la misma reforma fiscal propuesta, que resulte no gravosa para la población dominicana y que los dominicanos puedan convivir en su tierra en paz y que tengan un futuro bueno para ellos y para sus hijos. Bueno, muchas gracias, licenciado. Para nosotros fue un placer, muy educativo, aprendimos bastante. Así que hasta la próxima, señor director.